Seguimos en esta tertulia del lunes 16 de enero de 2023. Estamos con Eleonora Navata, Diego Irazábal, Martín Bueno y Miguel Bregner. El ex senador Daniel Olesker debió salir a aclarar cuál era su formación académica luego de recibir acusaciones a través de Twitter de que no tenía título universitario. La controversia fue iniciada por el abogado colorado Juan Ramón Rodríguez Pupo, a quien le llamó la atención que, si bien el dirigente Frente Amplista era presentado como economista, no había realizado aportes a la caja de profesionales. En Twitter, Rodríguez Pupo publicó capturas de Wikipedia y de un CV, de un currículum vitae del Ministerio de Desarrollo Social, que indican que se graduó en la Universidad de la República. Rodríguez Pupo aseguró que hizo pública su inquietud en redes hace un año y consultó al propio Olesker sin recibir respuesta. En un hilo de Twitter de 15 mensajes, Olesker aclaró que nunca se recibió en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la República. La dictadura me apresó y al salir no me permitió culminar los estudios, dijo. Al ser liberado, trabajó en el Centro Interdisciplinario de Estudios para el Desarrollo, CIEDUR. Según el ex senador, ese lugar le propuso a la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica, si podía hacer una maestría. La universidad aceptó la postulación al considerar que reunía los requisitos para cursar la maestría, según contó Olesker. Realicé una maestría de 2 años en 1 año y medio y obtuve 18 en 20 puntos. Gran distinción como nota final, graduándome en 1985, continuó diciendo. Es como magíster en economía que aludo a mi formación, escribió Olesker. Obvio, un magíster en economía es economista. Jamás se alusiona a una licenciatura que no tengo, entre otras cosas, pues mi título es superior, agregó. El exministro de Desarrollo Social dijo que nunca había visto su página de Wikipedia y desconoce quién puso que obtuvo el título en Uruguay. Desde que volví de Lovaina nunca revalidé el título, por ende nunca ejercí de manera liberal la profesión y por ende no integro la caja de profesionales, indicó. En las elecciones universitarias dijo que votó como estudiante y luego como docente durante muchísimos años. Trabajé siempre en actividades vinculadas a mi profesión, pero sin que tuviera requerimiento de título habilitante en Uruguay, terminó diciendo. Y concluyó, la situación es entonces muy sencilla, clara y legal. Hubiera bastado una llamada para resolverlo, señaló Olesker. Miguel, empezamos contigo, que fuiste uno de los que propusiste el tema. Ver, yo propuse el tema. A mí me sorprendió mucho toda esta discusión. Primero porque saquemos los bots y todos los robots, la cantidad de gente universitaria opinando, dando pruebas de que Olesker era esto, lo otro, que no tenía título, o sea, sin hacer un mínimo de investigación. A mí me sorprendió, viste, el nivel de bronca, de fastidio que puede haber contra una persona para llegar a niveles, digamos, que no tiene nada que ver con la vida real. Quien sabe de universidad sabe que es posible hacer un máster sin haber tenido un grado. Yo personalmente conozco casos en Uruguay de haber hecho máster sin tener grado, en Europa y en Estados Unidos, además del de Olesker, que lo conocía. Eso es lo primero. Todo el mundo está hablando con y que acá no sé, pusieron Astor y mezclaron a todo el mundo. ¿Es posible hacer posgrado sin tener grado? Sí, es posible. Era posible hace 40 años atrás, o 50 cuando Daniel fue, sigue siendo posible hoy. Es posible que yo, Miguel Bregner, mañana quiero hacer un máster de economista, y cuando termino ese máster soy economista. No soy licenciado en economía, pero soy economista. O sea, por más que haya estudiado tantos años es una idea loca que estamos entrando de un fanatismo, pero a mí me preocupa el fanatismo cuando los periodistas alcanzan a buscar en Google para saber que eso se puede hacer. O sea, la Universidad de Lovaina es la universidad número 175 en el mundo, la Universidad de la República es número 600 o 700, o sea, estamos hablando de universidades reconocidas. A mí me sorprende que no haya un mínimo de entender cómo funciona. Yo esto lo sé muy bien porque yo lo sufrí, yo no era ingeniero. Entonces, porque yo también estudié afuera. Una persona que viene, un sociólogo del MIT, un ingeniero del MIT, no es ingeniero en Uruguay. Después hay título habilitante para algunas actividades, que esa es otra discusión. Pero un sociólogo que hace un doctorado en Harvard, ¿no es sociólogo en el Uruguay? Yo no lo entiendo, pero estamos, o sea,
cuando la batalla de bots es una historia. Lo otro que me sorprende, está todo el mundo acalambrado por el tema de la facultad, que hay que ser recibido en Uruguay. Para el único cargo que hay que tener un título uruguayo es para el cargo de rector. Cuesta tanto revisar las reglas, porque si no nos estaríamos matando a nosotros mismos. Viene un PhD de Oxford y no puede dar clase en Uruguay, no puede ser grado 5. Conozco varios grados 5 que no tienen título uruguayo. Entonces, ¿qué necesidad hay de pulsar, envalentonar, pegarle a alguien que no tiene? O sea, péguenle por sus ideas, pero no por algo que hizo. Cuestionar que de la dictadura hizo un posgrado. Mucha gente hizo eso. Y las universidades que aceptan eso, aceptan sabiendo si tiene antecedentes para hacer un posgrado. Uh-huh. No es que regalan los posgrados, nadie regala los posgrados de las universidades prestigiosas. Y me irritó, me gustó mucho que tanto Agustín Iturralde como Javier de Aedo, distinguidos economistas del Partido Nacional, dijeron: no, déjense jorobar, Olesker es economista, péguenle por otras cosas, ni que hablar otra cantidad de economistas del Uruguay. Entonces, el hecho que las profesiones liberales de Uruguay controlen quién puede usar cada cosa, me resulta aberrante. Yo no sé si ustedes saben, los ingenieros de sistemas en el Uruguay no pudieron entrar a la caja profesional hasta el año 2001. La carrera existe desde 1971. No pudieron entrar porque la caja profesional decía que no eran ingenieros, mientras la facultad les daba un título. Entonces damos por buenas todas esas decisiones corporativas, nos quejamos de otros corporativismos, pero no de los profesionales. Y ojo que soy profesional y a mucha honra. A ver, Diego, dale. Totalmente de acuerdo con lo que dice Miguel. Esto me hace acordar a lo que dice el presidente de la República, ¿no? Aquella de fuerte con las ideas, suave con las personas. Me parece que tiene que ser así. Lo que sucedió con Olesker me parece que es eso de este Uruguay, de mi hijo el doctor. Todo el mundo se imagina que alguien que ven en los medios con un título hizo todo el itinerario que en Uruguay pensamos, ¿no? Liceo, universidad, sí. Después la universidad, el posgrado, maestría, etcétera, para el doctorado. O sea, hay un itinerario que es el estatuido en Uruguay por esa cultura de mi hijo el doctor. Entonces, cuando vemos que algo no siguió perfectamente a la línea, ese itinerario, ya, entonces me parece que sí, digo, es una discusión totalmente irrelevante. Cuando Miguel también hablaba de el caso del ejemplo de los sociólogos, me hizo acordar, yo no me acuerdo pero toda aquella camada de sociólogos donde estaba Germán Rama, ¿no? Una camada ¿no? que no logró, que no lo estudió en Uruguay, sí. Que no existía la carrera, se fueron, no sé si estuvieron en Chile, en dónde, y bueno, después vinieron acá y nadie iba a objetar si eran o no eran sociólogos. Yo qué sé, me parece que es hijo de esta cultura que tenemos en Uruguay, ¿no? Y reitero lo de firme las ideas y suave con las personas, discutan las ideas con Daniel Olesker, debatan sobre eso y no sobre este tema, me parece. Sí, estoy de acuerdo con lo que planteó Miguel y con lo que planteó Diego, y esto de las trayectorias académicas. Tenemos un concepto muy errado en Uruguay sobre las trayectorias académicas, y creemos que son únicas y creemos que son de una sola forma, y es esa de, bueno, al liceo entró a la facultad y después capaz que logró hacer una especialización, una maestría, o quién sabe quién pueda hacer un doctorado. Y no son únicas las trayectorias, y a la gente de la edad de Daniel Olesker le pegó muy fuerte la dictadura. La Universidad de la República se cerró en determinado momento. Fue difícil para mucha gente que estuvo presa seguir sus estudios, logró culminar como pudo, en donde pudo, y lo es también para hoy en día, y lo retomo con el tema anterior, las cuestiones migratorias. Los migrantes, ¿cómo terminan sus estudios? ¿Dónde los terminan? ¿Qué pasa con el migrante que terminó su estudio en otro lado? ¿No lo reconocemos? Y más cuando son carreras donde uno no tiene que firmar, no tiene que poner su sello y su número de caja profesional para ejercer. Entonces creo que estamos en una discusión pasada de moda, demasiado chiquita, demasiado mediocre, tal vez avalados o impulsados por la discusión que se dio con el título del vicepresidente del ex vicepresidente de la República, que era totalmente distinta. Estamos hablando de cosas totalmente distintas.
pero me parece que esa discusión en su momento abrió a que hoy se estén dando estas discusiones demasiado menores, demasiado chiquitas, demasiado mediocres, cuando hay trayectorias académicas demostrables, cuando hablamos de docentes que para hacer grado 5 en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la República no es gratis. Entonces tendríamos que ser capaz que abrir un poco nuestra cabeza para entender que no todas las trayectorias son iguales y que hay discusiones que no sé si vale la pena dar. Capaz que tendríamos que estar discutiendo cómo hacer para que más personas entren a la universidad, más personas terminen en la enseñanza secundaria, más personas entren a la universidad, más personas puedan recibirse en nuestra universidad o recibirse en una universidad de un país vecino si tienen otras oportunidades, y no si Daniel Olesker es licenciado en economía o economista, que es como él se presenta. Martín. A ver, coincido en que todo este episodio me pareció intrascendente. O sea, realmente me pareció una discusión muy pequeña que parte de las redes y parte de un nivel de seguramente hasta de violencia de las redes bastante grande que pasa después la frontera. Yo cuando los colegas de él, colegas muy respetados, lo reconocen como economista, para mí ahí se termina ahí la discusión, ¿no? Porque cuando tus pares dicen, está, ok, digo, a ver, acá no hay nada que discutir, ya está, se termina. O sea, cómo llegó, cómo fue que obtuvo ese título en el extranjero, la época de la dictadura, muy compleja, bueno, y todo ahí, complejidades que en el momento que los pares te reconocen como un par, yo creo que no hay más discusión en ese sentido. Sí, y nada, y para poner algún ingrediente a la discusión, sacando el caso Olesker en sí me parece muy interesante otra discusión que tiene que ver cómo la Universidad de la República otorga los grados, cómo es la carrera de los grados en la UDELAR y cómo la Universidad de la República valora y reconoce los títulos en el extranjero. Cómo los valora y los reconoce para la carrera de los grados. Porque ahí me parece que es medio un agujero negro. Es medio un agujero negro bastante importante ese. ¿Ah? Y he visto a profesionales de primera sentirse relativamente, vamos a poner la palabra, ofendidos, porque en la UDELAR méritos académicos de primer nivel a nivel mundial se los reconocen en Uruguay como si fuese un seminario de una semana, ¿ah? A efectos de su carrera, diríamos, universitaria. ¿Ah? Creo que la UDELAR ahí ha tenido un papel de mirar para adentro siempre, ¿no? Y estar siempre mirándose a sí misma. ¿Tienen algún... Y lo de Olesker, la verdad, me parece que hay poco para decir. ¿Tienen algún comentario respecto a eso que decía Martín? Bueno, yo lo dije en la primera parte, lo dije en la primera parte de la discusión cuando lo otro. Nosotros hoy en la UDELAR tenemos un sistema de acreditación internacional que está funcionando y que está sistematizado y no es hasta caso por caso. O sea, las carreras están acreditadas, nuestras en el exterior y algunas del exterior acá, y me parece que ahí se inició un camino serio. Creo que tenemos un rector de la universidad donde si tenemos que hacer cambios proponer cambios para que la universidad avance y empiece a ver, es ahora con este rector. No sabemos qué pueda llegar a venir después. Entonces para mí hay cosas buenas ahí, o por lo menos se está empezando a mirar de una forma más profesional y más internacionalista, capaz. ¿Qué ibas a decir, Miguel? No, a ver, yo creo que lo que dice Martín se ha ido mejorando, la valoración de los títulos en el exterior ha ido mejorando porque más gente está yendo. Creo que igual hay toda una discusión endogámica sobre quién debiera acreditar los títulos. O sea, yo sufrí todo esto años, ustedes no tienen idea, a mí me tocó revalidar el título por razones económicas, porque me pagaban mucho menos. Yo venía con un máster del Imperial College en ingeniería, pero era considerado asistente técnico 3, porque no tenía título uruguayo, entonces me pasé varios años, me llevó muchos años la reválida, no era como ahora que está mucho más aceitado el tema. Pero de todas maneras creo que hay un momento que hay que discutir quién debiera acreditar los títulos. ¿Por qué es la Universidad de la República la que tiene que acreditar los títulos? Porque yo vengo con un máster de la London School of Economics,
Hay muchas universidades. Eso es la primera discusión. Creo que este es concuerdo con Eleonora que Rodrigo Arín es el rector que más puede hacer cambiar cosas, pero creo que el tema de acreditación del exterior es muy importante. Creo que tenemos que salir de la endogamia, decir, bueno, ¿dónde hay título habilitante y dónde no? Y simplificar la vida, porque un economista que termina la facultad en el Uruguay no tiene que hacer nada en Estados Unidos para ser economista, o en Europa. O sea, entonces tenemos que simplificarle la vida a los profesionales que llegan al Uruguay. O sea, que la caja de profesional solamente acepte a profesionales recibidos en Uruguay. Es un absurdo. Yo tengo que tener el derecho de elegir. Yo tengo que tener el derecho de elegir. ¿Qué? Así está la caja profesional, Miguel. Sí, pero Leonora, vos no sabés la discusión que nos llevó en el 2007, cuando la reforma tributaria, poner sobre la mesa que no podía ser de... ¿Qué quiere decir relación de dependencia para un ingeniero? Puedo trabajar un año en un proyecto y no tengo por qué estar en planilla. Yo facturo, soy profesional libre. Claro. O sea, hay mucha cosa de esa que tiene que ver por las corporaciones del Estado para recaudar y de los profesionales para cuidar sus intereses. Y creo que es un momento que tanto discutimos sobre libertades, discutamos sobre estos temas. Ya que vamos a reformar la caja profesional, ya que vamos a decir, bueno, ¿cuál es el ingreso a la caja profesional, entre comillas? O sea, porque una carrera es o no es. Insisto en lo que les decía de la carrera de Ingeniería de Sistemas. Llevó 30 años para que entrara a la caja profesional. Entonces yo creo que es el momento de poner todos esos temas sobre la mesa. De repente serán para una minoría, pero simplifica, o sea, no le ahorra también trámites al que viaja, o sea, y ojo que no estoy hablando títulos habilitantes como médico, ciertas abogacías, o sea, pero las cosas más comunes. No tiene sentido. Imagínense que un ingeniero que se recibió en Estados Unidos puede vivir en Uruguay, trabajar en Uruguay, pero no puede estar en la caja profesional. Es un absurdo. Les comento 2 mensajes de la audiencia. Hay uno que plantea un tema de una forma que se reitera en otros mensajes. A ver, es el caso de un celular que termina en 038. Dice, el concepto de que si no es de la Universidad de la República en Uruguay, nadie puede otorgar un título de prestigio, parte de gente que curiosamente dice, piensa como Lescar, pero saquémosles el personalismo. O no recuerdan, dice él, lo que fueron los primeros años de la Universidad Católica y la oposición de la UDELAR, plantea. Hay varios que van por ese lado. Y Juan ¿Pero dice, qué ganamos con esa discusión? Juan dice, si este pseudo tema está en agenda, es un éxito de quien lo puso en ella. La pregunta es ¿por qué y para qué alguien lo puso? En la respuesta se explica todo. ¿Tienen algún comentario? ¿No? ¿Ya está? ¿Lo cerramos por acá?